3 psiquiatras lo evaluaron. Ninguno lo detuvo. No porque fallaran, sino porque él era mejor que ellos. Jeffrey Dahmer mató a 17 personas durante 13 años. Vivía en un apartamento. Tenía vecinos. Tenía trabajo. Hoy vamos a entrar en la única mente que los manuales de psicología no supieron clasificar. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Sus vecinos lo describirán más tarde como educado, tranquilo, un chico normal. Su jefe en la fábrica de chocolates Ambrosia lo describía como un buen trabajador. Eso es lo primero que necesitas entender sobre este caso. Dahmer no encajaba en ninguna de las imágenes que tenemos de un asesino. No era antisocial en el sentido clásico. No tenía explosiones de ira. No cometía crímenes pequeños que escalaban de forma visible. Lo que tenía era otra cosa completamente distinta. Sus compañeros de trabajo en la fábrica de chocolates Ambrosia lo describían como tranquilo y amable. Algunos lo invitaban a comer. Nadie sospechaba nada. Y mientras tanto, en ese mismo apartamento donde lo invitaban a cenar, había restos humanos en el frigorífico. Sus primeros años de vida parecían normales. Pero hay un detalle que los psicólogos destacan como significativo. Cuando nació su hermano pequeño, David, Jeffrey prácticamente desapareció del radar emocional de sus padres. Su madre sufría trastorno de conversión, ataques físicos de origen psicológico. Su padre pasaba largas temporadas fuera estudiando química. Jeffrey creció en una casa donde los adultos estaban ocupados sobreviviendo a sus propios problemas. Y un niño que crece sintiéndose invisible aprende, de una manera u otra, a hacerse ver. En el caso de Dahmer, esa necesidad tomaría una forma que nadie supo interpretar a tiempo. A los 10 años, empezó a coleccionar animales muertos. Los diseccionaba. Estudiaba cómo estaban hechos por dentro. Su padre, químico de profesión, lo descubrió un día y pensó que era curiosidad científica. Le explicó cómo usar ácido para limpiar los huesos. Una lección que su hijo recordaría durante décadas. Aquí no voy a decirte que esto convierte automáticamente a un niño en asesino. La mayoría de los niños que pasan por fases morbosas no hacen daño a nadie. Lo que sí es relevante es lo que pasaba en paralelo en la mente de Dahmer. Una fantasía que él mismo describirá años después como la necesidad de tener a alguien que no pudiera irse. Esa frase lo explica todo. En 1978, Dahmer tenía 18 años y sus padres acababan de divorciarse. Su madre se fue de casa con su hermano pequeño. Su padre se mudó con su nueva pareja. Jeffrey se quedó solo en la casa familiar, completamente solo, durante semanas. Y fue en esas semanas, en esa casa vacía, cuando cometió su primer asesinato. Stephen Hicks, 19 años, hacía autostop cuando Dahmer lo invitó a su casa. Pasaron la tarde juntos, bebieron, escucharon música. Cuando Steven quiso marcharse, Dahmer lo golpeó con una mancuerna y lo estranguló. Su motivación, según sus propias palabras en 1993, no quería que se fuera. Durante los 9 años siguientes, Dahmer no mató a nadie más. Y aquí es donde este caso se complica de verdad. Porque esos 9 años no fueron de tranquilidad, fueron de escalada. Fue expulsado del ejército por alcoholismo. Fue arrestado en 1982 por exhibicionismo. En 1986, otro arresto por exposición indecente. En 1988, fue condenado por abuso sexual a un menor de 13 años. Un juez lo evaluó. Un psiquiatra lo evaluó. La conclusión fue que no representaba un peligro grave. Recibió libertad condicional y un año de trabajo comunitario. Un año después empezaría a matar de forma sistemática. ¿Cómo es posible que alguien con ese historial no activara ninguna alarma? La respuesta tiene 2 partes, una sobre el sistema y otra sobre la mente de Dahmer, y son igual de importantes. En los años 80, el perfil clínico de un asesino en serie peligroso era el de alguien explosivo,
antisocial, con historial de violencia física. Dahmer no encajaba en ese perfil. Era tranquilo, cooperativo con las autoridades, articulado. Reconocía sus problemas, el alcohol, la conducta sexual, y prometía trabajar en ellos. Lo que los psiquiatras no detectaron es que ese nivel de control y esa capacidad de presentar una imagen coherente no eran señales de recuperación, eran síntomas del trastorno. Los psicólogos lo llaman máscara de normalidad, y esa máscara iba a tener consecuencias que ningún psiquiatra, ningún juez y ningún agente de policía iba a poder prever, ni siquiera cuando tuvieron a Dahmer delante. Y en el caso de Dahmer funcionaba a la perfección. En 1992, durante el juicio, un equipo de psiquiatras evaluó a Dahmer en profundidad. Sus diagnósticos oficiales fueron: trastorno de la personalidad límite, trastorno esquizotípico de la personalidad, necrofilia y fetichismo de partes del cuerpo. Lo que no estaba en esa lista es lo que más debate ha generado: si Dahmer era o no psicópata. Y aquí viene algo que va a sorprenderte. El psicólogo forense, y también su propio padre, Lionel Dahmer, escribió un libro en 1994 en el que describe algo perturbador. Jeffrey lloraba, mostraba remordimiento, le pedía perdón a las familias de las víctimas. Eso es incompatible con el perfil de un psicópata clásico. Un psicópata no siente culpa porque neurológicamente no puede sentirla. La amígdala, la parte del cerebro que procesa el miedo y la empatía, funciona de forma diferente. Dahmer sí la sentía. La culpa era real. Lo que también era real es que no era suficiente para detenerlo. Eso lo hace más perturbador, no menos. Porque significa que Dahmer sabía perfectamente lo que hacía. Y lo hacía de todas formas. Entonces, ¿qué tenía Dahmer que no tenía un psicópata? Los especialistas identifican 3 elementos centrales. Estos 3 elementos no los encontrarás en el resumen de Wikipedia. Los encontrarás en los informes forenses del juicio. Y juntos explican algo que ningún documental ha explicado bien en español hasta ahora. El primero, parafilia de control absoluto. Dahmer no quería hacer daño por placer del dolor. Quería posesión total. Quería que la otra persona no pudiera irse jamás. Sus crímenes eran, en su mente distorsionada, una forma de conexión permanente. Llevo esa fantasía al extremo más perturbador posible. El segundo, disociación. Dahmer describía sus crímenes como si los viviera desde fuera de sí mismo. Con alcohol de por medio, podía separar al Jeffrey que iba al trabajo del Jeffrey que hacía lo que hacía por la noche. Esa disociación no es locura en el sentido legal. Es un mecanismo de defensa psicológica llevado a su límite más extremo. El tercero, el miedo al abandono. La psicóloga forense Park Dietz, que lo evaluó para el juicio, señaló que el patrón de Dahmer era consistente con un terror primitivo a quedarse solo, que se había fijado de una forma absolutamente patológica durante sus años de adolescencia aislada. Los 3 elementos juntos crearon algo que los manuales diagnósticos de los años 80 y 90 no estaban preparados para clasificar correctamente. El 27 de mayo de 1991, a las 2 de la madrugada, los vecinos de Dahmer llamaron al número de emergencias. Habían encontrado en la calle a un chico de 14 años, desnudo, desorientado, sangrando. 2 agentes de policía llegaron al lugar. Dahmer también llegó. Les explicó, con calma absoluta, que el chico era su novio de 19 años, que habían discutido, que había bebido demasiado. Los agentes entraron al apartamento 213. Lo encontraron limpio, ordenado. Olían algo raro, pero Dahmer explicó que era carne que se le había estropeado en el frigorífico. Los agentes se fueron. Llevaron al chico de vuelta con Dahmer. Esa noche,
Dahmer mató a Conrad Sintason-Fon, de 14 años. Era la 10ª víctima. Habría 4 más. Este momento es el que más han analizado los criminólogos. ¿Cómo es posible que 2 agentes entrenados no detectaran nada? Hay 3 razones documentadas. La primera, sesgo de confirmación. Dahmer construyó en 90 segundos una narrativa coherente, y una vez que la mente acepta una explicación, tiende a buscar evidencias que la confirmen, no que la contradigan. La segunda, la apariencia de normalidad de Dahmer. No había señales físicas de agresión. No estaba nervioso. No sudaba. No evitaba el contacto visual. Respondía con confianza, incluso con humor ocasional. La tercera, y esta es la más incómoda, los agentes asumieron que el chico, de origen camboyano, estaba borracho. No hablaba bien inglés, estaba desorientado. Las familias de las víctimas llevarían esta parte del caso hasta las instancias municipales. 2 agentes fueron despedidos. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards escapó del apartamento 213 con una esposa de metal enganchada en la muñeca. Paró un coche de policía en la calle. Los agentes fueron al apartamento. Dahmer intentó resistirse cuando uno de ellos abrió el frigorífico. Dentro había una cabeza humana. Dahmer fue arrestado sin resistencia física. Cuando llegaron las unidades forenses, encontraron 4 cabezas en el frigorífico, 7 cráneos en los armarios, torsos en un barril de ácido y fotografías de los crímenes en distintas fases. 17 víctimas, 13 años, un solo apartamento. En el juicio de 1992, Dahmer se declaró culpable pero insano. La defensa argumentaba que alguien cuerdo no podía hacer lo que él había hecho. La fiscalía argumentaba que alguien que planificaba sus crímenes con tal detalle sabía perfectamente lo que hacía. El jurado tardó 5 horas en decidir. Culpable, cuerdo legalmente, 991 años de cárcel, 15 cadenas perpetuas. Dahmer escuchó la sentencia sin inmutarse. Cuando habló durante el juicio, dijo algo que muchos psicólogos han analizado desde entonces. Soy el responsable de todo lo que hice. Nadie más. El FBI analizó esa frase durante meses, porque hay 2 formas de interpretarla. La primera es un hombre que asume su responsabilidad. La segunda, y esta es la que los criminólogos prefieren, es alguien que ha entendido perfectamente qué se espera de él en ese momento y lo ejecuta a la perfección. Incluso en el juicio donde le cayeron 991 años de condena, Dahmer seguía siendo el hombre más controlado de la sala. ¿Por qué seguimos hablando de Dahmer en 2026? Te voy a dar 3 datos que cambiarán cómo ves este caso. En España, hay 6 psicólogos públicos por cada 100.000 habitantes. La media europea es de 18. Los trastornos de personalidad que tenía Dahmer son detectables. Los indicadores estaban ahí desde la adolescencia. Pero sin recursos, nadie conecta los puntos. Sus víctimas eran mayoritariamente hombres, negros o asiáticos. Las familias que durante años avisaron de que algo no encajaba, no siempre fueron escuchadas con la misma urgencia. Eso también forma parte del expediente. Y es la parte de la que menos se habla. Y el tercer dato es el que más me preocupa. Después de Dahmer, el FBI actualizó sus protocolos de detección de predadores integrados. Personas que usan las normas sociales como camuflaje, que saben exactamente qué decir, cuándo sonreír, cómo generar confianza. ¿Cuántas personas así hay ahora mismo ahí fuera? Los estudios estiman que entre el 1 y el 4% de la población tiene rasgos de personalidad que encajan en ese perfil. No todos son peligrosos, pero algunos sí. Y el sistema sigue sin tener las herramientas para identificarlos a tiempo. Dahmer fue asesinado en prisión el 28 de noviembre de 1994. Tenía 34 años. Su cerebro fue destruido por petición de su padre.
No sabremos qué más había dentro. Pero lo que sí sabemos es esto. La pregunta que debería hacernos este caso no es qué hizo Dahmer. Es por qué nadie lo vio venir. Y si eso sigue siendo posible hoy. Lo que más me perturba del caso Dahmer no son los crímenes. Es la cadena de momentos en los que alguien podría haberlo detenido. Y no lo hizo. No por maldad, sino porque nadie tenía las herramientas para ver lo que estaba justo delante de ellos. Si este vídeo te ha hecho pensar, el botón de suscripción está ahí abajo. El próximo expediente analizaremos si la tendencia al crimen puede ser algo que está en nosotros al nacer, esperando los detonantes adecuados durante nuestra vida. No te lo pierdas.